Estudios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral. Claudio, gente allá afuera, ¿cuántas especies de arañas has visto en tu casa, querido Claudio? Así, a grandes rasgos, que puedas pensar diferente. ¿En esta casa o en todas las casas en las que está? En todas las casas, no, o sea, coexistes con arañas. Coexisto, ¿no? Con arañas. Uh-huh. Y tú no las matas, ¿no? Ya algo has aprendido en Masaje Cerebral. No, yo ya no mato arañas. Quiero pensar. Ya las reubico. Y más o menos así, haciendo rápidamente, ¿cuántas te vienen a la cabeza? Así, diferentes formas. Yo creo, colores. así, unas 8. Bueno, digamos que unas 8 especies, ¿no? Allá afuera dependerá claramente de dónde estén escuchando, desde dónde estén escuchando esto, cuántas arañas les pueda venir a la cabeza que se cruzan, digamos, de manera frecuente, ¿no? Habitualmente. Ténganlo ahí tantito en su cabeza. Lo único que sí es seguro es que no importa dónde vivan, va a haber arañas, ¿no? O sea, no importa en qué parte del mundo vivan, en qué piso del edificio, más cerca, menos cerca del campo, ciudad grande o chiquita, va a haber arañas, ¿no? Porque compartimos el mundo con arañas y otros arácnidos, con muchos, ¿no? Como hemos mencionado aquí. Sí. ¿No? Entonces, poco a poco vamos a ir entrándole al mundo de las arañas. Recuerden que estamos aquí elaborando en el Masaje Cerebral esta miniserie sobre invertebrados, invertebrata, la vida que no tiene huesos pero que sostiene al planeta. Y hoy, pues, el episodio estará dedicado a las que tienen 8 patas, ¿no? A estos invertebrados de 8 patas. Pero bueno, Claudio, imagínate, tú estás moviendo unas cajas, ¿no? Ahí en el closet que no sueles abrir muy a menudo. Y entre tu tienda de campaña que no has usado en 4 años, tus botas que también están ahí arrumbadas, de pronto ves una araña que te resulta llamativa, que te parece sospechosa a lo mejor, que parece peligrosa, ¿no? Piensa, es negra y tiene un dibujito rojo por ahí en el vientre, o es amarilla y te remite a ti, a lo que a lo mejor es una violinista. ¿Qué haces? ¿Qué haces para salir de dudas? Digo, ¿qué haces? Espero que no darle un chanclazo, ¿no? No, Pero, ¿qué haces? Por lo general, primero le tomo una foto. Eso. ¿No? Bien, sí. Luego, antes de que me respondan, porque luego no está en inmediato, Sí. de alguna manera, le pongo en alguna varita o en algún vaso y la saco de la Y se la habitación. aviento al vecino, ¿no? Ajá, exacto. La pongo en el lomo a alguien que me caiga mal. No, la saco hacia el pastito, ¿no? Ok. Y la vez que me ocurrió, Ajá. porque sí me ocurrió, Ah, le tomé una foto ajá. a lo que yo pensé que era una viuda negra Sí. y en Twitter lo mandé a @aracnocosas. Muy bien, porque Claudio, ¿qué hace? Escucha el Masaje Cerebral, ¿no? Digo, bueno, también no habla. Quienes escuchen el programa, a lo mejor si es la primera vez, pues se los contamos también, que pues existe este servicio, yo creo, muy importante, de identificación de bichos, de animales, a través de fotos, ¿no? No solo para arañas, digamos, hay diferentes cuentas que brindan el servicio para diferentes grupos, pero en este caso de las arañas, pues nuestro aracnólogo de confianza es quien lleva el portal de @aracnocosas. Y pues ustedes ahí pueden subir una foto, no solo les dirán si es de importancia médica o no, sino que a lo mejor algunos datos interesantes de la especie en cuestión, ¿no? Y pues eso claramente antes de las redes sociales era más difícil, ¿no? Necesitas tener un amigo biólogo que se veía a otro biólogo que... Yo una vez llevé, fíjate, a la Facultad de Ciencias, había una optativa de aracnología y en casa encontré una araña que al día de hoy no sé quién qué es, pero no era de aquí de México, claramente era como una especie introducida. Y les llamó mucho la atención porque al parecer era una araña de bastante importancia médica. Órale. Pero bueno, entonces, como es nuestro aracnólogo de confianza y como queremos hablar de arañas, pues dinos, dando los honores. ¿Quién nos acompaña ahorita en cabina? Hoy está con nosotros Diego Barrales Alcalá, quien es biólogo por la UAM y maestro en ciencias por la UNAM. Su especialidad son los arácnidos. Colaboró durante 10 años con la Colección Nacional de Arácnidos del Instituto de Biología de la UNAM.
actividad que derivó en diversas publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales. Es integrante de la Red Toxicológica de México, Red Tox, la cual busca generar un puente de colaboración entre especialistas de diferentes ramas para atender de manera expedita casos de envenenamiento producido por animales como alacranes, arañas, serpientes y otros en México. Es autor de la cuenta @aracnocosas, plataforma que ayuda a identificar y resolver dudas relacionadas a los arácnidos que la gente se encuentra, colaborador de la Conavio y de Naturalista. Trabaja en conservación en Pacos Reserva de Flora y Fauna en Mazatlán, Sinaloa. Queridísimo Diego, bienvenido. Muchas gracias. Qué gusto estar aquí platicando con ustedes. Ya era una plática que teníamos bastante pendiente sí. Y qué bueno que se está dando en este momento y con este tema que definitivamente es de los mejores. Oye, Diego, a ver, y entonces, volviendo al ejercicio del principio, Claudio creo que iba por buen camino. Más o menos hay un promedio, supongo, de aquí en la Ciudad de México, arañas en casas. Bueno, de hecho, como buenos biólogos y biólogas, hay personas que se preguntaron eso, dijeron, sí. ¿Cuántas arañas podemos encontrar en nuestra casa? Y se hizo un muestreo durante varios años. Y resultó que en Ciudad de México se encontraron cerca de entre 80 y 90 especies viviendo dentro de las casas. ¡Wow! Ese es un número elevado. Claudio estaba pues bien, diciendo que 8, 9, pero justo algunas de estas 80, 90 especies que tenemos en la casa, a veces no las vemos. Claro. Están con nosotros, no las vemos. Es común ver a las arañas patonas, quizá alguna araña como una viuda negra o una falsa viuda negra, pero hay otras tantas que viven en este espacio y que no las conocemos. Sí, hay algunas cuantas, yo digo, ni idea qué especie sea exactamente, pero si la veo la puedo identificar, que son bastante confianzudas, diría yo. O sea, yo en el estudio ahí veo unas cuantas que andan y tienen sus telas y no, digamos, no les perturba en lo absoluto mi actividad, ¿no? O sea, ni yo las perturbo a ellas, ni ellas a mí, ¿no? O si viven en Morelos, quien esté escuchando en Morelos, pues la clásica araña cangrejo, estas planas que están en la pared, que siempre, ¿no? Son como omnipresentes, creo, en las casas. Sí, por lo general las arañas van a estar haciendo su vida. Sí. Y no van a estar entretenidas ni estar reparando en nosotros, ¿no? A menos de que las molestemos. Entonces, es común, como dices, verlas en las esquinas, verlas debajo de los muebles, buscando qué comer. Y no representan per se un problema. O sea, en realidad las arañas son un aliado bastante amigable en ese sentido para nosotros en las casas, porque se alimentan de otros animales que podrían llegar a representar cierta molestia o ciertos riesgos, como las moscas o los mosquitos. Pensemos en que los mosquitos son estos vehículos transmisores de ciertas enfermedades y también son elementos que pueden llegar a controlar la presencia de otros arácnidos. Hay arañas, por ejemplo las arañas patonas, que pueden llegar a comerse alacranes que se consideran de importancia médica. Entonces, son un elemento amigable en ese aspecto. Ahorita desaltadamente, ya dimos con una araña come cucarachera. Yo necesitaría un par de esas en mi casa. Pues, el asunto con las cucarachas es que son animales difíciles de cazar, son muy fuertes, tienen muy buenas defensas en las patas, pero sí, hay arañas que de hecho se pueden alimentar de ellas. Hay una variedad grande de arañas que se pueden alimentar de ellas. Me viene a la mente ahorita, por ejemplo, Heteropoda venatoria, que de hecho es una especie que no es de México, que viene de Asia, pero que se ha distribuido bien en el país y son muy buenas cazando cucarachas. Ok, ya ves, ahí ya tengo algo que conseguirme. Pero bueno, como para ir entrando poco a poco en materia, ¿no? Si les parece, creo que es importante pues claramente hablar de si algunas de estas, si bien la mayoría de arañas son completamente inofensivas para las personas, no así para los grillos, ¿no? y sus presas, pues sí hay unas cuantas especies que pues sí son de importancia médica, ¿no? Con las que coexistimos también aquí en la ciudad. Pero entonces, para no ir adelantando, estas son las dos preguntas. Claudio, gente allá afuera, ya saben que @coteriart, @aracnocosas, iba a decir, @coteriart, @claudífonos, #masaje cerebral. Las preguntas son, Claudio, ¿cuál dirías que es la araña más venenosa del mundo o más peligrosa? Porque aquí hay que hacer una distinción entre quién tiene más tóxico y quién genera más accidentes, ¿no? Entonces vamos a decir la más peligrosa del mundo, y cuál es la más peligrosa de México. Canijo. ¿Cómo ves? ¿Okay? Yo estoy pensando que las dos viven en México. Ajá. Mira, ya te di una pista. Bueno, eso, échenle ustedes también ahí a @coteriart, @claudífonos. Vamos y venimos. No le cambien, porque el próximo bloque
les podría salvar la vida. Estás escuchando Masaje Cerebral. Y ya estamos de vuelta aquí en el Masaje Cerebral, hoy que está dedicado solamente a las arañas, que son un universo bastante complejillo, pero que para ello estamos siendo acompañados de Diego Barrales, que tal vez conozcan allá afuera en las redes como @aracnocosas, que hace un servicio a la comunidad bastante importante en términos de pues cómo moverse alrededor de un arácnido que puede ser de importancia médica. Y antes de, justamente, del corte, Andrés Cota preguntó que cuál era la araña más peligrosa, más pegrilosa del mundo, Sí. y cuál De era México. la araña más peligrosa en México. Ajá. Yo las dos que conozco más peligrosas Viven en mi viven casa. en México, viven en mi casa. O sea, sé que una de ellas es la viuda negra, Ajá. que ya se mencionó por acá y que fue justamente la que me ayudó a Aracnocosas a identificar como de importancia médica. Y, según yo, Sí. la otra, o al menos porque ha estado más en boca de, es la violinista. Claro, que la atención mediática hubo como un furor, ¿no? Sí, En hubo un algún momento en el que, de- porque parece que, no sé si migró, la movieron, Esa es buena pregunta. se introdujo a la ciudad, porque antes creo que era una araña más del norte del país o de lugares más áridos, creo, Sí. y de pronto empezó a tener como más casos en lugares conurbados. Ok. Pero la neta es que son las que identifico por casos cercanos Ujú. en la ciudad y en el país, pero internacionalmente no sé que si hay una araña que ¿Dónde sea todavía viven los más animales más venenosos del mundo? En Australia. ¿Sí? Exacto, en Australia. Ah, sí es cierto, hay una Hay muy muy famosa también. Claro. Que digo, y es famosa también porque vive en entornos urbanos, ¿no? Se le encuentra normalmente, que es la araña de embudo, ¿no? Que le llaman la araña de embudo australiana, o incluso la araña de embudo de Sydney, y que genera, pues, varios accidentes, ¿no? O sea, digamos que es una especie. Pero, bueno, de las violinistas yo me sé una historia, pero creo que es mejor que Diego nos la cuente porque, ¿no? ¿Tú qué con las violinistas pasó algo aquí en la Ciudad de México? De pronto? Sí, no, de hecho, como bien menciona Claudio, las violinistas se han convertido como en el villano favorito. Exacto. Y desafortunadamente lo que yo he visto en redes a través de este tiempo que llevo haciendo este servicio, como comentan, es que es cíclico. Llega un Ajá. momento en que viene la temporada no de violinistas, viene la temporada de noticias falsas. Guau. Una alarma. Sí, es Ajá. como, viene lluvias, prepárate porque van a empezar a sacar Ya. las cabezas de las noticias de viene la temporada de arañas violinistas, prepárate, ¿no? Entonces, eso genera, obviamente, pues una reacción en las personas. Claro. Y personas que lleguen a leer el titular, esta cabeza, quizá no se meten a la nota y dicen, oye, pues ya vienen las arañas violinistas de nuevo, ¿no? Ajá. Y bueno, es todo un tema, esta cuestión de las paparruchas, de las noticias falsas y el asunto con las arañas violinistas, particularmente en la Ciudad de México. Se tenía pensado, antes de 2019, se tenía pensado que las arañas violinistas no se distribuyeran en Ciudad de México, o sea, que Ujú. estaban en otras partes de México, ¿no? Y que los encuentros que se estaban dando derivaban de un tipo de invasión, ¿no? Que Ujú. habían llegado de algún lugar, el lugar que se tenía como contemplado era Morelos, y que se había llegado a una población, se había establecido y que estábamos encontrando ahora una población de estas arañas. Pero después, como les comentaba, pues la curiosidad del biólogo o de la bióloga, dijeron, bueno, pues vamos a ver si realmente es eso, ¿no? Ujú. Se pusieron a revisar a las especies que estaban en el Valle de México, no solamente en Ciudad de México, parte del Estado de México y Tlaxcala, y descubrieron que era una especie desconocida para la ciencia, Ujú. era una especie nueva y que se diferenciaba muy bien de otras especies en México. Ahorita vamos a hablar de eso, de las especies de violinistas en México, y se diferenciaba muy bien de otras especies en México, y eso nos llevaba a pensar que en realidad no había una invasión, que estas Están arañas aquí. habían estado aquí todo el tiempo. Sí.
Y eso pues despierta una serie de preguntas. A ver, si han estado aquí todo el tiempo, ¿por qué no las veíamos antes? Esa es una. La Ajá. otra, si han estado aquí todo el tiempo, ¿por qué no tenemos una epidemia de casos de gente Exacto. mordida por arañas? Sí. Y bueno, eso se responde no fácil, pero si pensamos en el carácter dócil, en el carácter tímido de estas arañas, que no suelen morder, sino que suelen escapar ante un encuentro, Claro. bueno, respondemos el que pasa sin, ¿por qué no hay tantos casos de mordeduras? Sí hay casos de mordeduras en Ciudad de México, pero no tenemos números disparados. Por otro lado, ¿por qué las estamos viendo hasta ahora? Pues no es que las estemos viendo hasta ahora, quizás hasta ahora le estamos poniendo atención. Les prestas atención. Quizás Sí. hasta ahora, después de ver en los medios que viene la temporada de arañas violinistas, de que ya viene el coco y demás, pues nos volteamos a ver a la araña que está en ese rincón y decimos, ah, caray, pues sí es una violinista. Y eso no quiere decir que no estuviera aquí antes, Claro. que no la tuviéramos en casa antes, ¿no? Claro. Pero ahora le ponemos más atención y decimos, bueno, sí, ya hay más encuentros. En realidad, se tiene la teoría que siempre estuvieron aquí, que han estado en el Valle de México, en este continuum entre Ciudad de México, Estado de México y Tlaxcala, y que están relacionadas con los ambientes urbanos. Esto es también algo muy interesante porque el muestreo que hicieron estas personas, estos colegas que describieron a la especie, las ubica o las encontraron en los entornos urbanos, dentro de casas o de bodegas, y no las encontraron en entornos silvestres. Ah, mira que Eso también es bien entornos- interesante. Nosotros Sí. en la casa le damos las condiciones adecuadas a los Perfectas. arácnidos para estar ahí. Entonces, pues si se sienten cómodas y están dentro de casa, pues es fácil encontrarlas ahí, ¿no? Ahora, México es el país que tiene la mayor cantidad de especies de arañas violinistas en el mundo. Madre Sí. santa. Sí, y esto está en las 32 entidades. Tenemos al menos una especie en las 32 entidades Ah, mira, eso está interesante. Wow. distribuida. Y esto es interesantísimo porque justo una de las ideas que se tiene con las violinistas es, no son de México, vinieron de Sudamérica, vinieron de Estados Unidos, vinieron de África, ¿no? Vinieron del espacio exterior. No, en realidad están en México y parece ser que México es un punto de radiación del género. Órale. Se conocen más de 130 especies de arañas violinistas en el mundo, si no me equivoco. Ajá. Y México tiene presencia de 41 de ellas. Entonces, Órale. esto es importante también saberlo. Es un animal o es un género que es nativo, es decir, que es propio de aquí. Sí tenemos el caso de al menos una especie introducida. Ujú. Al menos una, me parece que son dos, que vienen de otras partes del mundo, pero como tal, México es un punto importante de distribución del género Loxoceles. Loxoceles. Y como tú dices, totalmente es, ¿cuánta gente conocen que haya tenido un accidente con una Con violinista? violinista. Muy poquito. Seguro van a lo mejor decir alguna noticia que hayan visto. A lo mejor sí conocen a alguien. Pero en efecto, cuando se describió la especie esta que es además Loxoceles tenochtitlan, Tenochtitlan, ¿no? sí. Alejandro Mondragón, le Valdés mandamos Mondragón, saludos. Me tocó estudiar con él, fíjate. Ah, qué Entonces, luego escucha el masaje cerebral, ¿no? Le mandamos saludos. Saludos. Pero justo cuando ya se comprobó eso, fíjate que yo ya había escrito cosas de las violinistas y me había encontrado como en redes, como de ahí, pero tú, ¿por qué dices que hay registros en la Ciudad de México? Y luego me dio gusto que existiera una especie local. Y ahí es cuando te das cuenta que realmente pues, peligrosas no son, como bien dice Diego, ¿no? O sea, porque pues si has coexistido con ellas toda tu vida, y tus papás y tus mamás, si son de aquí también, ¿no? Pero bueno, en el supuesto caso de que te llegara a morder una violinista, ¿qué hay que hacer? Acudir al centro de salud. Eso. Sí, es acudir al centro de salud a recibir atención médica adecuada. México es uno de los países que tiene tratamientos específicos para este Ujú. tipo de accidentes. Hay un tratamiento, hay un faboterápico desarrollado específicamente para tratar mordeduras de arañas violinistas. Se había medio ahí estropeado un poco la producción de este faboterápico en años anteriores, pero hoy en día se produce de manera regular y se surte, esto es importantísimo, se surte hay al sector distribución. salud. Ah, qué bueno. Y es de uso abierto, es decir, si yo tengo un accidente, puedo acudir al sector salud público y Sí. me tienen que atender y suministrar este faboterápico de manera gratuita. Esto es importantísimo Eso está y bien. eso es parte de lo que la Red Tox, a la que formo, de la que soy miembro, busca. O sea, si hay un accidente y no se tiene claridad de dónde ir o Te si canalizan. el lugar donde llegan dice no tenemos el faboterápico, se contacta con la Red Tox. El sitio es redtox.org y ahí se puede hacer esta canalización y decir, mira, ya se está buscando el faboterápico, va a ir a donde estás o tú tienes que moverte a esta parte del sector salud y se atienden los casos. Está buenísimo. ¿Ya ven? A ver, Eso les puede salvar la vida. Tenemos que ir a nuestro siguiente corte, pero yo tengo
una duda que es con la que comenzamos este bloque y es, no se dijo cuál es la araña que es más venenosa, supongo que porque hablamos de la violinista. La de embudo La de embuda, australiano. pero en México, Pues ¿sí es la violinista? Porque es de la que hemos estado hablando. En cuanto a toxicidad, sí, en cuanto a que haya accidentes, Bueno, yo creo que... Híjole, no sé si nos vaya a dar tiempo de abordar esa pregunta. Lo podemos abordar en el siguiente porque es algo largo la respuesta. Podemos ir al siguiente Me bloque parece para bien. eso. Para que Sí. nadie, para enganchar gente y que se queden al siguiente Y bloque. también para salvarse de la pregunta que le tenía preparada a Claudio. Pero bueno, no le cambien y nos escuchamos aquí a la vuelta. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Ya estamos de vuelta aquí en el masaje cerebral. Hoy que está con nosotros Diego Barrales de Aracnocosas y nos está dando luz, nos está arrojando luz sobre cosas que se han vuelto parte de una narrativa de terror también y que es bueno bajarle un poquito al volumen del terror y un poquito subirle al volumen de la información que nos ayude a vivir justamente con menos miedo y con más claridad. Yo, una de las preguntas que tenía, que se hizo al principio del bloque anterior, es ¿cuál de estas dos es más venenosa en México? Estábamos entre la viuda negra y la violinista, que ya quedamos que hay 41 especies distintas en el país, o al menos registradas. Y en caso de que, ¿no? De que tengas un accidente con estas y no sepas si es violinista o no sepas si es viuda negra, ¿qué tendrías que hacer más allá de esperar a ver si te estás muriendo? Sí, sí. ¿No? A ver, espérate, a ver si te duerme Sí. la lengua. Quédate, ¿no? ajá, quédate 2 días aquí. Si sientes que si ves ya como negra la piel, pues te apuras. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta 1? ¿Cuál es más venenosa? Y 2, ¿qué hay que hacer en caso de que? Ok, mira, son venenos distintos. El de la viuda negra y el de la violinista son venenos distintos, trabajan de manera diferente. El de la viuda negra es neurotóxico, va a estar afectando el sistema nervioso, y el de la violinista es pues citotóxico, afecta la zona donde es la mordedura, o sea, causando daño en el tejido. Entonces, no podríamos equiparar de esa forma a decir, pues es la violinista, es la viuda negra. En realidad Claro. no, o sea, son venenos distintos, son considerados de importancia médica. Esta cuestión de importancia médica toxicológica, como también se maneja algunas veces, es lo que puede producir, los venenos que pueden producir daños importantes a la salud de las personas y que requieren atención médica adecuada. Entonces, Claro. son venenos distintos, los dos deben de ser considerados de riesgo alto, y por lo tanto deben de ser tratados en el centro de salud. Entonces, eso. Después, ¿qué hacer si nos muerde una araña? Bueno, primero, mantener la calma. No va a ser como la historia de los 12 pasos, que me mordió y me voy a caer a los 12 pasos. No, No son cobras, ¿no? no son, eso era para las coralillo, me parece, los Sí, 12 sí, pasos. sí. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta algunas cosas. Primero, lavar la zona donde fue la mordedura con agua y jabón para evitar algún tipo de complicación debido a alguna infección, por ejemplo, ¿no? Tratar de agarrar a la araña o al alacrán. Si nos sentimos capaces de hacerlo. Si no, hay que evitarlo porque podemos caer en otro accidente, ¿no? Sí, claro. Entonces, si no nos sentimos capaces, si sentimos nervios y nos sentimos ansiosas, no hacerlo, sacarle una foto, Sí. esto va a ayudar mucho, y acudir al centro de salud. Acudir al centro de salud, decir, acabo de tener este accidente, aquí está la araña o el alacrán, bien contenido, porque también hay historias de médicos que dicen que llegan con la araña básicamente en una bolsa y la abren y ya salió No, la no araña. está. Sí. Híjole, ¡sorpresa! Sorpresa. Entonces, llevarlas bien contenidas en un frasco cerrado. Y los médicos, si no tienen la capacitación para identificar un organismo de importancia médica, podrán buscar ayuda para hacerlo. Esto es fundamental para que se diagnostique de manera adecuada y se utilice el tratamiento adecuado. Como les decía, son venenos distintos, son fagoterápicos Muy distintos, sí. y nos va a ayudar mucho, vamos a ahorrar mucho tiempo, ¿no? ¿Qué podemos hacer para reconocer? Porque muchas veces pues no vemos a lo que nos causa la lesión. ¿Qué podemos hacer para reconocer una mordedura? Bueno, si se tratara de una mordedura de una viuda negra, el dolor es casi inmediato. Ahí sí no hay forma de, ¿me habrá mordido? No, Ujú. si te No hay mordió, duda. lo vas a sentir. O sea, vas a sentir el dolor porque es inmediato. Wow.
En casos de envenenamiento grave, que esperemos que no se llegue a eso, o sea, si tenemos una mordedura hay que acudir al hospital. En casos de envenenamiento grave podemos tener dificultad para respirar, para tragar, calambres, dolor de cabeza, sudoración, dolor de estómago. Y todo esto nos está hablando justamente de que puede existir un envenenamiento grave que requiere un tratamiento inmediato. Uh-huh. Inmediato no, como les decía, no es como los 12 pasos, no, pero entre más rápido sea, mejor. Generalmente un envenenamiento grave en el caso de una viuda se puede dar 40 minutos después, 30 minutos, 40 minutos después de la mordedura y puede empezar a comprometer la salud de las personas. Ahora, tampoco es que sean completamente mortales. La mayoría de los casos, cuando se dan en personas adultas saludables, no pasa a mayores. Sí, la pasamos mal, pero nuestro sistema, nuestro cuerpo lo puede resistir. Llegar a atención médica y estamos bien. Los grupos vulnerables son los niños, las personas adultas mayores y también personas que tienen comprometido su sistema inmune o tienen problemas de salud preexistente. En todo caso, seas quien seas, te mordió una viuda negra, acude al médico. En el caso de las violinistas, es un poco más complicado poder encontrar a simple vista que una lesión se trata de una violinista, de una mordedura de una violinista. Generalmente tenemos una lesión localizada. Las mordeduras a veces no se sienten. Los síntomas, los signos empiezan de 6 a 12 horas después. Es que si hay un... Es un rollo, sí, es todo un rollo con la mordedura de violinistas. La lesión se va a ver como en el centro blanco, porque empieza a haber daño tisular, daños a los tejidos, y después se puede ver azul y después se puede ver púrpura. Y son lesiones focalizadas. Como una llaga, ¿no? No como una llaga, porque eso también es otra de las cosas que se tiene. Sí puede llegar a existir algún tipo de elevación, de daño, pero es al transcurso del tiempo. No es inmediato, porque eso también es importante. Algunas veces tenemos una lesión, tenemos una ampolla, una llaga, pero casi inmediato decimos, híjole, fue una violinista porque se ve muy feo. Uh-huh. No funciona así. Pero en todo caso, si tenemos una lesión que no sabemos cómo ocurrió, acudir al médico, a que nos revisen y nos digan, bueno, pues puede ser esto, puede ser aquello. El personal médico tendrá que buscar la manera de poder diagnosticar por clínica de qué se puede tratar. Y también es importante hacer una revisión en nuestra casa. Quizá ya habíamos visto con anterioridad violinistas en la casa y podemos decir, bueno, en mi casa hay violinistas y eso puede ayudar al médico. Mejor, sí. Pero quizá nunca hemos encontrado una violinista en la casa y pues es una forma también de ir descartando. Ayudar en lo que más se pueda al personal médico siempre nos va a acabar ayudando a nosotros. Claro, sí, es que me dedico a las antigüedades, ¿no? Me dedico a vaciar departamentos que han estado ahí. Claro. En efecto, bueno, ahí está. Entonces es contextual, ¿no? También, y ahora me parece que deberíamos dedicarle un rato a las arañas que no son de importancia médica, que son la gran mayoría, y que hay un montón que tienen comportamientos espectaculares, ¿no? O sea, a lo mejor podemos empezar a enganchar a la gente como las arañas que sí hacen tela de araña, ¿no? Las telas de araña pues, son son muy sofisticados, son aparatos muy sofisticados, perceptivos, ¿no? Hay esta idea, a ver, tú dime si es cierto o no, que les funciona como una especie de oído externo. O sea, que pues, capta vibraciones, ¿no? Y es lo que entendemos nosotros como oído, ¿no? No que ellos necesariamente perciban sonido como tal, pero sí las vibraciones. Y es como una especie de oreja exterior, la tela de la araña. Sí, de hecho es una investigación que se realizó hace poco, no es tan vieja, en la cual descubrieron precisamente que las telarañas sirven como un tipo de antena parabólica que puede amplificar las vibraciones del entorno. Efectivamente, las arañas no tienen oídos, pero pueden sentir estas vibraciones a través de pelitos muy sensibles que está presente en las patas, que se llaman tricobotrias. Entonces, estas tricobotrias lo que hacen es recibir las vibraciones y transmiten ese estímulo y la araña lo puede traducir, por así decirlo, ¿no? Entonces, esto que mencionas, Andrés, de las telarañas como un tipo de parabólica funciona y nos estaría llevando a pensar pues en el superhéroe favorito de muchas personas, ¿no? En el hombre araña que dicen que tiene el sentido arácnido, pues podría ser algo relacionado. Si nosotros algunas veces hemos visto que pegamos cerca de donde hay una araña o hablamos fuerte o soplamos, la araña reacciona. Sí. Esto es precisamente por estos pelitos sensitivos que le ayudan. Generalmente la gran mayoría de las arañas tienen una visión, pues digamos que básica. Hay grupos que tienen visiones muy, muy desarrolladas, como por ejemplo las saltarinas, pero esta visión básica se ve compensada con otro tipo de elementos sensitivos, que es en este caso las tricobotrias. Claro.
Entonces Qué ahí está, si chido. eres músico, no destruyas telarañas. O sea que si porque tengo vas- pelos en las patas, tengo tricobotrias. Bueno. Debe. Más o menos. Oye, por ahí me encontré un dato de la telaraña más grande, ¿no? Que se ha encontrado. Esa iba a ser una pregunta para ti, Claudio, pero te la voy a responder. Que es de la araña cangrejo gigante de la araña de la corteza de Darwin, perdón, ya estaba en otro. Araña de la corteza de Darwin en Madagascar. ¿Sabes cuánto miden más o menos? ¿Sus telarañas? Sí, como casi 3 metros cuadrados. ¡Guau! Las telarañas. Pero los tensores con los que la amarra así los ponen como arriba de rollos. Pueden llegar a 25 metros. ¡Wow! Una telaraña, agarrada así de lado a lado. Imagínate, es como una red de voleibol, ¿no? Yo me lo imagino. Está increíble. Pero entonces ya nada más tu última pregunta, Claudio. Última La pregunta. araña más grande. ¿Cuál es la araña más grande del mundo? Y más o menos cuánto crees que mide. Nada más para dar una idea de esta enorme diversidad. Ok. @ Coteriart, @claudífonos, Hashtag #masaje cerebral. Y vamos y venimos. O pregúntenle ahí @aracnocosas También. para que me echen la mano. Vamos y volvemos, están escuchando El Masaje Cerebral. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Qué bueno que no le cambiaron. Estamos entrando aquí al ocaso de nuestro programa sobre arañas con Diego Barrales, @aracnocosas. Y nada más así rapidito, Claudio nos iba a decir más o menos cómo se imagina que es la araña más grande del mundo. Yo tengo una pregunta, perdón, Sí. antes de. ¿Grande ¿Cómo, o cómo, larga? cómo? No. ¿Cómo se mide? O sea, ¿se mide en su cuerpo o se mide en las patas? Hay las dos. Puedes Hay darme dos ideas. dos pero hay medidas. arañas que en efecto O sea, son muy patonas Ajá, y su cuerpo es más es pequeñito. muy chiquito. Y entonces puedes decirme más o menos la más larga, que serían patas, ¿En patas? y la Ajá. más grande, que sería además que su cuerpo es más macizo, ¿no? O Ajá. sea, que tiene más, Ajá, más, que eso me daría más miedo. más constitución, Ajá, vaya. eso me daría Sí. más miedo. Pues No la- impresiona más, ¿no? Ajá, Sí, sí. claro. O sea, creo que si es de patas, Sí. puede ser una cosa como del orden de los 20 centímetros. Más, ¿Más? más, ¿30? sí, más o menos. Ok, Sí. ok. 30, o sea, imagínense eso, es que piensen en un plato, digamos, grande, ¿no? El plato Ujú. de la comida de plato fuerte. Ajá, Y tu araña le pegaría a todas las orillas. ok, O eso sea, está ¿no? macizo. Sí. Y la otra, si en cuerpo macizo, tiene que ser mucho más pequeño porque, No sé si Si no, tiene ya. que ser, pero... bueno, yo diría. Este, Pero voy a decir que del orden de los 10 centímetros. pues no, bueno, yo los datos que ahí me encontré, luego obviamente estas, o sea, pero bueno, esto eran datos, digamos, de páginas serias, ¿no? Ujú. Sí, en efecto, la grandota esta es la araña cangrejo gigante, ¿no? La de las Que, patotas. En Asia. Ajá. Ajá. Y eso fue un espécimen en específico que es del sureste asiático. Y la otra, pues, es la Goliat, ¿no? La tarántula Goliat, Ujú. o tarántula pajarera, o come pájaros, como quieran Órale. llamarle, que está en Latinoamérica, ¿no? En Sudamérica, en las selvas lluviosas. Y pues 28 centímetros su cuerpo, o sea, ¿Qué? es como igual de larga. No Poquito jodas. menos patona, pero mucho más, o sea, Yo he visto perros aquí es como más un chicos perro, que es eso. como, si lo cargaras, sería Ajá. como cargar un cachorrito de perro. O sea, un sí se anda perro comiendo un cachorrito. pug. Se anda comiendo un pug. Eh, Bueno, están grandes. Esas son las más grandotas, claro. Son los récords de las especies. Es siempre como, pues, si yo te digo, ¿cuál es el récord de vida de un humano? Pues por ahí te vas a encontrar a alguien que vivió 107 años, ¿no? Entonces, pues no es lo normal, ¿no? O sea, Pero Ok, bueno, ok. bueno, volviendo. No Sí, sé. Sí. Bueno, hay unas precisiones. Sí, perfecto. El cuerpo de la tarántula no mide 28 centímetros. No, es Sí, como sus patas, ¿no? Las O sea, patas, sí. El cuerpo, como decía Claudio, sí anda como por los 12 centímetros más Como las patas. como un vaso con Sí, patas. pero es mucho más robusta, efectivamente, sí, es sí, más sí. robusta. Y esto nos remite a lo que acabas de mencionar, que es la tarántula come pájaros. Ajá. Ese fue un nombre que le quedó, pues en realidad incorrecto, Que no come pájaros. porque no come pájaros. Ya. Los hábitos de esta araña son epigios, es decir, están en nivel de suelo y se alimenta, pues sí, de pequeños roedores, quizá de insectos, pero los pájaros tendría que andar, pues justamente en Sí. los árboles y por lo pesado No que puede, es, ¿no? no tiene esos hábitos. Sin embargo, cuando se describió, uno ve las ilustraciones de ese entonces, creo que fue por 1800 y algo, no recuerdo el año, está la ilustración de la tarántula en una rama al lado de un nido de un ave
Y de ahí quedó el nombre de ¿neta? tarántula come pájaros. Es que eso es clásico. Sí, de- pero no comen pájaros en Ya, realidad. claro. Pero es interesante, ¿no? Es Ah, interesante ahora, cómo se ha ido pregunta, dando. ¿hay arañas que sí comen Claro. pájaros? Sí. Hay tarántulas y otras arañas. De hecho, hay casos muy, muy llamativos. Recuerdo una publicación aquí de México, de Querétaro, donde una araña saltarina está comiéndose una cría de colibrí. Órale. Wow. Está la araña agarrada completamente al colibrí debajo del nido y se lo come, ¿no? Ajá. También hay tarántulas que tienen hábitos arborícolas, que pasan su vida en el árbol, en los árboles, que suelen cazar Ya. Aves. Entonces, sí hay Sí hay, tarántulas sí que hay comen aves. pajareras. No es la tarántula Goliat como tal, pero sí. Y solo para mencionar, esta medida de punta de pata que se toma de la punta de la pata 1 a la punta de la pata 4 del otro lado, se llama leg span. Ujú. Y es justamente la forma de medir de manera total las dimensiones El de una equivalente araña. a la envergadura. Sí, aunque también se tiene que mencionar pues el tamaño del cuerpo y bueno, ya en cuestiones taxonómicas, pues No, bueno, sí, ya te cada una metes en- de las partes de los artejos y demás, ¿no? Pero sí, eso es básicamente de lo que mencionaban. Oye, y de las arañas que vuelan, ¿no? Esa es otra comportamiento. Pues bueno, a ver, curioso. de las arañas que vuelan, mencionabas tú de la araña de Darwin y decías Ajá. estos tensores de 25 metros Sí. y demás. ¿Cómo piensas tú que una araña puede tener un tensor de 25 metros atravesando un río? Claro, ¿Nada porque- la araña? Porque además no tiene un andamio, ¿no? Ahí O sea, ayúdenle no en es el como- hashtag masaje cerebral, Andrés, @coteriar. Pues yo creo que, o sea, me supondría que planea de un lado a otro, o sea, está en un lado, empieza a tirar su cuerda, ¿no? Porque lo que veo es que se anclan, ¿no? Y empiezan a tirar una cuerda que a lo mejor con las cargas electrostáticas en un momento específico del día, de la semana, esa cuerda pues puede avanzar. O viento, o a favor del viento, ¿no? Va tirando su cuerda que el viento la arrastra. No sé, es una idea, porque así sé que vuelan, ¿no? A veces algunas crías. Y eventualmente cuando ya se afianza en otro lado, pues corta su ancla. Y entonces, Sí, efectivamente, algo así es como se hacen estos tensores. La araña se coloca en un punto y empieza a soltar la seda. ujú. La seda, hay que imaginarla, no tiene adentro un carrete lleno de Claro. hilos. La seda es una sustancia líquida Que se va, que con la oxidación, cuando está en contacto con el aire, se solidifica. Y tenemos Ah. esta telaraña, ¿no? Entonces se coloca en un punto, se ancla y empieza a soltar esta seda. Y esta seda que es un poco pegajosa o pegajosa, va a llegar a otro punto. Cuando llega y la araña lo siente, tensa y vámonos. Entonces ya tienes tu Claro. línea principal y empiezas a hacer todo lo demás. Pero esto también nos lleva al asunto de si las arañas pueden volar. No tienen alas, no se preocupen. Eso no funciona así. es peor. Aunque lo hayan visto en redes que dicen que llegaron las tarántulas con alas, que es Sí, una claro. paparrocha de mis favoritas. No vuelan con alas. Lo que hacen las arañas para dispersarse es buscan un punto alto en donde estén, se anclan, se agarran con las patas, suben el opistosoma, que sería entre comillas la cola, y sueltan una seda, un hilo de telaraña. Esta seda lleva una carga electrostática Ujú. que es diferente a la carga que tenemos en el suelo, pero aparte le ayuda para estar aprovechando el viento que está Ujú. alrededor de ella. Cuando siente que es suficientemente fuerte como para que se la lleve, la araña se suelta y vámonos. Es un papalote. Se le llama a esto ballooning. O sea, pensemos, por Ah. ejemplo, Wow. en la película de Up, Ajá. la película que tenía estos globitos y que lo llevaba a donde sea. Bueno, así funciona con las arañas. Se han encontrado arañas a 10,000 metros de Toma altura. ya, que si no Que vuelan, ¿no? están, Es más que están cualquier ave. dispersándose. Entonces, la telaraña es un elemento que las arañas han utilizado para colonizar y para hacer un grupo demasiado exitoso. Claro. Hay arañas, como mencionaba Andrés, que hacen telarañas muy llamativas, como la de Darwin. Hay otras arañas que no hacen telarañas como tal, como las tarántulas, sin embargo, tienen la capacidad de generar seda, que lo utilizan para otro tipo de cosas, como por ejemplo para los sacos de huevos. Ujú. Pero sí, definitivamente es un elemento que las arañas han sabido aprovechar para colonizar y ser uno de los grupos más exitosos de animales en el mundo. ¡Guau! Ballooning. Ballooning. Me Ahí gusta. googleenlo. Bueno, les vamos a colgar aquí algún videito porque hay unos muy bonitos, como sobre todo solo despegan, ¿no? Porque luego ya se te fueron. Oye, ahorita, perdón, Sí, es sí, que me sí. estoy acordando de una anécdota que necesito que me diga si es mito o si es real, que había arañas a las que se les había dado algún psicoactivo y que habían hecho unas telarañas loquísimas. ¿Eso es real?
Sí, como regresamos a la curiosidad de las personas de casa, a la biología y a los psicotrópicos. Sí, No hay fe, no sí hay- pasó Sí. y es una publicación científica. Sí. ¡Wow! De hecho, Sí. sí, No, no. se les administró cafeína, se les administró LSD, se les administró diferentes tipos de excitadores, vamos a Ujú. decirlo así. Y sí, de una telaraña que hacían comúnmente de forma circular, orbicular, empezaron a hacer cosas bien extrañas. Y también Ole. esto se ha llevado a gravedad cero, se han llevado arañas al espacio para ver cómo funcionan, para tejer y para cazar, y bueno, han tenido resultados interesantes. De ahí, así con el ácido, con el LSD, empezó a hacer letras, ¿es cierto? Empezó a hacer letras para comunicarse con Ay, el sí. científico. Eso no pasó, pero hubiera sido interesante. No mientas, Andrés, este es un programa de ciencia. No, es increíble. Y bueno, hay mil otras cosas, ¿no? Luego están algunas, pues hay parásitos que secuestran la mente de la araña, ¿no? Y la llevan a que teja una telaraña que no tiene sentido desde la perspectiva de una araña, pero protege a las crías del parásito. Sí, ¿no? sí. La- Algunas veces pensamos en las arañas como pues estos seres omnipotentes que dominan la cadena alimenticia. Sí son depredadores muy buenos, pero pues resulta que las avispas Sí. son Las mis avispas. respetos para las avispas. Son todavía Sí. más macizas. Sí, muchas avispas tienen comportamientos parasitoides, es decir, van a utilizar hospederos para que se desarrolle parte de su etapa de vida, y las arañas son un blanco Clásico, favorito. ¿no? Sí, Oh, las hay tarántulas. avispas que pueden inmovilizar a las tarántulas, por ejemplo, para depositar un huevo en ellas. Y la tarántula va a estar viva mientras el huevo Sí. eclosiona, sale la larva y se alimenta de la tarántula viva. Es como tener una Está despensa buenísimo. viva. Cámara. Hay otras Es un arañas. zombie. Sí, hay otras avispas que no paralizan momentáneamente a la araña para depositar el huevo, pero después digamos que la araña recupera conciencia, por así decirlo, y sigue haciendo su vida, pero con el parásito encima. Y entonces estas larvas de avispas eventualmente hacen que la araña produzca Cambie una la- telaraña para proteger a la Es increíble. futura avispa. Eso también sucede con hongos que parasitan arañas. Bueno, ¡Guau! es toda una historia. Eso hasta podría ser un programa Ese- aparte. Se los vamos a traer alguno de estos días. Por lo pronto, pues se nos está acabando el tiempo. Recuerden que pueden seguir a Diego en @aracnocosas en X, ¿no? Ahí pueden hacer consultas, pero también pueden ver en Instagram, ¿no? Y ahí haces como una labor de comunicación de la ciencia arácnida y con unas fotos espectaculares, porque Diego también trabaja mucho en campo. Y no crean, lo vamos a tener para otro episodio muy pronto. muy Sí, pronto. esto que sirva de pretexto para que vengas de nuevo, Diego. Muchísimas gracias, neta. Mil gracias por darte la vuelta aquí al masaje cerebral. Pues ahí está, síganlo, @aracnocosas. Y muchas gracias, Andrés. Nos escuchamos en el próximo masaje cerebral. Gracias por la invitación. Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública A través de Reactor.